¿Qué tal amigos vitoreros? Espero todo vaya muy bien en su día. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y en este video vamos a ver polígonos, ¿sale? Vamos a ver cómo identificar un polígono convexo y cómo identificar un polígono cóncavo, ¿sale? Entonces vamos a darle. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con los polígonos convexos? Entonces vamos a escribir su definición. Bueno, y aquí las tenemos y les vamos a dar lectura, ¿sale? Los polígonos convexos son aquellos en los que todos sus ángulos miden menos de 180 grados, ¿sale? Esa es una de las definiciones. Otra de las definiciones que también es totalmente válida es la siguiente. Todas sus diagonales están dentro del polígono. Ahora vamos a hacerlo gráficamente, ¿sale? Para eso vamos a tener estos tres polígonos. Primeramente tenemos un polígono de 5 lados iguales, es decir, un pentágono regular. También tenemos un polígono de 8 lados iguales, es decir, un octágono regular. Y por último tenemos un polígono de 3 lados, mejor conocido como un triángulo. Bueno, y quiero que apliquemos en estos tres polígonos estas dos definiciones para ver cómo identificar cuando un polígono es convexo, ¿sale? Entonces, primeramente vamos con la primera definición y la vamos a identificar en cada uno de los polígonos, ¿va? Todos sus ángulos son menores de 180 grados. Para eso hay que recordar o hay que tener la idea intuitiva. Yo sé que ya muchos de ustedes la tienen, pero para los que no, pues vamos a trazar, ¿no? Un ángulo de 180 grados. Bueno, allí tenemos una línea o un rayo y vamos a trazar esto de aquí. Esto que tracé de color azul es un ángulo de 180 grados. Bueno, y ya con esto nos podemos dar una idea de cuánto es más o menos un ángulo de 180 grados, ¿de acuerdo? Y para que sea un polígono convexo, pues todos los ángulos interiores de un polígono deben de ser menores de 180 grados. Y empezamos acá con nuestros tres polígonos. Con este polígono, que es el pentágono, ¿de acuerdo? Bien, este ángulo que vemos aquí, pues se ve claramente que es menor a este ángulo. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero este ángulo, como es un pentágono regular, los 5 ángulos son iguales. Por lo tanto, los 5 ángulos son menores de 180 grados. Y con esto ya podemos decir que este pentágono, este polígono, es un polígono convexo, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el octágono, ¿de acuerdo? Y es un análisis similar, ¿sale? Señalamos uno de sus ángulos interiores, por ejemplo este de aquí, y vemos que ese ángulo visualmente es menor que este, pues este tiene una abertura mayor, ¿de acuerdo? Pero este ángulo es igual a todos los demás 7, porque es un octágono regular. Por lo tanto, todos los ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, como todos sus ángulos son menores de 180 grados, es un polígono convexo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos por el último polígono que tenemos aquí, que es un triángulo. Entonces vamos a identificar uno de sus ángulos interiores, por ejemplo este de aquí. Y ese ángulo claramente se ve que es menor a este otro ángulo. Por lo tanto, este otro ángulo también se ve que es menor. Y este otro ángulo también se ve que es menor. Entonces, como los tres ángulos, es decir, todos sus ángulos interiores, son menores a 180 grados, quiere decir que también estamos hablando de un polígono convexo. Y con esto, vitoreros, ustedes pueden identificar si un polígono es convexo o no, ¿de acuerdo? Pero hay otra forma, y es con la segunda definición. Y esta dice, todas sus diagonales están dentro del polígono. De hecho, muchos alumnos utilizan más esta definición porque es más fácil verla por una línea, ¿sale? Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a aplicar ahora esta segunda definición a cada uno de esos tres polígonos, ¿va? Empezamos con el pentágono. Y para eso, quiero que observemos lo siguiente. En esta segunda definición ya estamos teniendo una palabra que no hemos definido, diagonales. Bueno,
La definición de una diagonal es un segmento que va desde un vértice a los otros vértices no consecutivos. Es decir, en este polígono pues tenemos 5 vértices, que son esos, ¿de acuerdo? Voy a elegir uno al azar, no importa cuál elijas. Por ejemplo, este de aquí, ¿sale? Los vértices consecutivos son este de aquí y este de acá. Entonces, para esos vértices no hay diagonales, únicamente para los demás, es decir, para este y para este otro. Entonces, desde este vértice trazo un segmento a cada uno de estos dos vértices. Y lo hacemos. Bueno, ahora vemos que respecto a este vértice, las dos diagonales están dentro del polígono. Están dentro del polígono. ¿Cómo nos señala la definición? Por lo tanto, para este vértice cumple la definición. Pero como es un pentágono regular, entonces para los demás también. Y vamos a trazar las demás diagonales. Y ahí las tenemos. Esas son todas las diagonales que puede tener este polígono. Y si observamos, pues todas están dentro del polígono, por lo tanto estamos hablando de un polígono convexo. Bueno, vitoleros, y ahora quiero hacer énfasis en lo siguiente, ¿sale? Un polígono convexo puede ser regular o irregular, eso no importa, siempre y cuando cumpla alguna de estas dos definiciones, ¿sale? ¿A qué me refiero con un polígono regular? Pues, por ejemplo, este de aquí, cuando sus lados son iguales, es decir, cada uno de los lados mide lo mismo, ¿sale? Y sus ángulos también son iguales. ¿A qué me refiero con un polígono irregular? Cuando sus lados miden diferente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora para el siguiente polígono, el octágono, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tomar un vértice y vamos a trazar todas sus diagonales. Yo elijo este vértice y trazamos todas sus diagonales. Y ahí tenemos todas las diagonales respecto a este vértice. Y todas están dentro del polígono. Entonces, para la definición, vamos bien, ¿sale? Y hacemos lo mismo para todos los demás vértices. Y ahí están todas las diagonales de este polígono. Y si observamos, todas están dentro del polígono. Por lo tanto, este también es un polígono convexo. Bueno, alto hasta ahí. Ahora bien, ustedes están viendo muchas líneas, ¿no? Muchas diagonales. Entonces han de estar preguntando, ¿pero tengo que trazar todas las diagonales para saber si efectivamente es convexo? La respuesta es no. La verdad es que en base a la práctica, uno visualmente puede ver si todas las diagonales están dentro o no. Por ejemplo, toman este vértice y se imaginan trazando las diagonales, los segmentos, y pueden ver que todas están dentro. Entonces hacen lo mismo para los demás vértices y más aún si es un polígono regular como este, pues lo que cumple en un vértice va a cumplirlo en los demás. Entonces, rápidamente ustedes pueden ver un polígono y en base a estas dos definiciones identificar si es convexo o no. No tienen que hacer todos estos trazos. Únicamente yo lo estoy haciendo para que sea una explicación muy explícita, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ¿qué pasa? Vamos con este otro polígono. Bien, el triángulo es el primer polígono que podemos trazar, es decir, es el polígono con menor lados, son 3 lados. El triángulo no tiene diagonales, ¿sale? Pues ubiquen uno de sus vértices, por ejemplo este, y los otros dos vértices son consecutivos, son adyacentes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues no puedo trazar diagonales a estos dos vértices. Y tomen los otros dos vértices y pasa lo mismo. Entonces, para este polígono no puedo aplicar esta definición, sin embargo sí puedo aplicar la de los ángulos, que todos sus ángulos deben de ser menores de 180 grados. Y eso ya lo habíamos comprobado, por lo tanto este triángulo también es un polígono convexo. Bueno amigos, espero que se haya comprendido cómo identificar si un polígono es convexo o no lo es, ¿va? Ahora vamos a pasar a los polígonos cóncavos. Pero antes de eso, si llegas a esta parte del video, te invito aquí en la caja de los comentarios que nos dejes una estrella. Venga, y ahora vamos con los cóncavos. Y de igual manera vamos a empezar escribiendo su definición.
Y si observamos, tenemos definiciones muy similares a la de los polígonos convexos, solo que de alguna forma como opuestos, ¿va? Para que un polígono sea cóncavo, tenemos la primera definición. Alguno de sus ángulos, y me refiero a alguno de sus ángulos interiores, mide más de 180 grados, ¿sale? La otra definición, alguna diagonal está fuera del polígono. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner estos tres polígonos. ¡Tarán! Pues aquí los tenemos, ¿no? Bien, aquí pues tenemos un polígono. Por la forma de este polígono se le conoce polígono estrella, o también contando sus lados, pues es un polígono de 10 lados, entonces es un decágono, ¿sale? Acá, por ejemplo, tenemos un polígono de 6 lados, es un hexágono, como sus lados miden diferente, es un hexágono irregular. Y acá tenemos un polígono de 4 lados, entonces es un cuadrilátero. Bien, entonces vamos a señalar estas dos definiciones en cada uno de estos polígonos, ¿sale? Bien, empezamos con la primera definición. Alguno de sus ángulos mide más de 180 grados. Para eso hay que retomar el ángulo de 180 grados que vimos anteriormente en esta parte de aquí. Bueno, y aquí lo tenemos, ¿sale? Recuerden que esta abertura es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, con que identifiquemos uno de los ángulos interiores de cada polígono, que sea mayor de 180 grados, ya podemos decir que ese polígono es cóncavo, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificarlo. En este polígono estrella, ¿sale? O decágono, porque tiene 10 lados, identificamos qué ángulo mide más de 180 grados. Y esto lo podemos identificar de forma visual. En cambio, si ustedes quieren usar transportador, es totalmente válido. Yo lo digo que de forma visual por cuestiones de optimizar tiempos, para que sea más rápido, ¿va? Por ejemplo, si vemos este vértice de aquí, el ángulo que forma aquí estos dos lados, pues ese ángulo, la abertura vemos que es menor a esta otra abertura, ¿sale? Por lo tanto, este ángulo es menor de 180 grados. Pero si tomamos, por ejemplo, este vértice de aquí, este ángulo, este de aquí, claramente vemos que es mayor a esta abertura. Por lo tanto, este ángulo es de 180 grados. De hecho, ese ángulo, este de aquí, este de acá, este de acá, este otro. Esos 5 ángulos de esos 5 vértices miden más de 180 grados. Pero con que nosotros hayamos identificado uno de ellos, pues ya podemos decir que este ángulo estrella es un ángulo cóncavo. Ahora pasamos al siguiente polígono, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Es un hexágono, tiene 6 lados. Ahí está. Entonces, vamos a identificar qué ángulo mide más de 180 grados y vamos a hacerlo de forma visual. Pues vemos que no. Esta abertura es menor a esta de acá, ¿sale? Este ángulo se ve que es recto, es decir, de 90 grados. Es menor de 180 grados. Pero, si tomamos este vértice de aquí, vemos que ese ángulo es mayor de 180 grados. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, como para este polígono un vértice es mayor de 180 grados, entonces este polígono también es cóncavo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al tercer polígono, que es un cuadrilátero. De igual manera, vamos a ver qué vértice mide más de 180 grados. ¿Sale? Podemos ver que este ángulo, este otro y este otro, pues la abertura es menor de 180 grados. Esos vértices no me sirven. Sin embargo, en este vértice, esta abertura es mayor de 180 grados. Por lo tanto, como tiene un ángulo, al menos un ángulo de mayor de 180 grados, podemos decir que este polígono también es cóncavo. Bueno, virtualeros, espero que haya quedado claro cómo identificar si un polígono es cóncavo por la primera definición. Espero que haya quedado claro y la mejor forma, la verdad, es identificando el ángulo mayor de 180 grados visualmente, por cuestiones de tiempo, ¿va? Bueno, ahora vamos a aplicar la segunda definición para saber si un polígono es cóncavo.
para estos tres polígonos, ¿sale? Vamos a identificar cuando un polígono es cóncavo, pero con la definición alguna diagonal está fuera del polígono. Para eso recuerden la definición de diagonal, ¿sí? Es el segmento que va de un vértice a los demás vértices, pero sin contar los vértices que están juntos, los que están adyacentes o consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a empezar con el polígono estrella. Bueno, van a tomar un vértice. Por ejemplo, yo voy a tomar este vértice, ¿sale? Y voy a trazar una diagonal que está fuera del polígono. Ahí está. Esa estrella está fuera del polígono, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, ya con eso, ya no es necesario que yo trace más diagonales. Ya no, ¿sale? Ya con eso me cumple la segunda definición de un polígono cóncavo. Entonces, con eso ya puedo decir que este polígono ya es cóncavo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también quiero añadir lo siguiente. Para este vértice también hay diagonales que están totalmente dentro. La diagonal que va desde este vértice a este otro. Esta diagonal está dentro del polígono. Entonces, esa diagonal no me serviría para concluir si es cóncavo o no, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya vimos que este polígono estrella es cóncavo. Ahora vamos al siguiente polígono. Bueno, y vamos a identificar un vértice de tal manera que al trazar una de sus diagonales por ese vértice, esa diagonal se encuentra fuera del polígono. Ustedes háganlo visualmente, ¿sale? Aquí yo voy a elegir, por ejemplo, este vértice. Y trazo esta diagonal. Ahí está. Esa diagonal está fuera del polígono. Por lo tanto, como está fuera del polígono, quiere decir que este polígono es cóncavo. Y ya por último vamos con este polígono, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, visualmente hay que identificar el vértice de tal manera que al trazar una de las diagonales se encuentre fuera del polígono. Ubico este vértice y trazo esta diagonal. Si observamos, visualeros, esa diagonal se encuentra fuera del polígono. Por lo tanto, este polígono también es un polígono cóncavo. Bueno amigos, y con esto hemos finalizado la parte de polígonos cóncavos, ¿de acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro cómo identificar un polígono por estas dos definiciones para saber si es cóncavo o no lo es. Bueno vitualeros, pues ha llegado el momento de despedirme, espero les haya gustado y más aún les haya servido este video. ¿Sale? Recuerden que este es el canal Vitual, su canal. Yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video.